Durante años, nadie sospechó de él. Vivía en un vecindario común, en una zona tranquila del estado de Illinois. Saludaba a sus vecinos cada mañana. Organizaba reuniones. Participaba en actividades comunitarias. Era visto como un hombre amable, servicial y confiable. El tipo de persona a la que se le abría la puerta sin pensarlo. Mientras tanto, jóvenes y adolescentes comenzaron a desaparecer en la zona. Algunos buscaban trabajo temporal. Otros aceptaron ofertas aparentemente inofensivas. Ninguno parecía estar en peligro. Muchos fueron vistos por última vez entrando a la misma casa. Una casa que no levantaba sospechas. Una casa ubicada en una calle común, rodeada de familias normales. La policía habló con él más de una vez. Escuchó sus explicaciones. Y decidió creerle. No una, ni dos, sino varias veces. Mientras las desapariciones se acumulaban, él seguía con su vida, trabajando, comprando en los mismos lugares, sonriendo frente a quienes jamás imaginaron lo que ocurría puertas adentro. Durante años, nadie conectó los puntos. Nadie quiso hacerlo, porque aceptar la verdad habría significado reconocer algo mucho más inquietante, que el peligro no venía de un extraño, venía de alguien en quien todos confiaban. Este no es solo el caso de un asesino en serie, es la historia de cómo la confianza, la rutina y la indiferencia permitieron que uno de los crímenes más perturbadores de Estados Unidos ocurriera a plena vista. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el hombre respetado, que nadie quiso ver. Para quienes lo conocían, John Wayne Gacy no parecía una amenaza. Al contrario, era un hombre activo en su comunidad. Tenía un negocio propio como contratista. Empleaba a jóvenes de la zona y se mostraba siempre dispuesto a ayudar. Vivía en una casa común, en un barrio residencial tranquilo. No llevaba una vida aislada. No evitaba a la gente. Estaba presente. Saludaba. Sonreía. Participaba. Gacy también se involucró en actividades políticas locales. Asistía a eventos públicos. Se fotografiaba con figuras importantes. Para muchos, era el ejemplo de un ciudadano comprometido. Incluso participaba como voluntario en actividades recreativas y comunitarias. En esos espacios, se mostraba cercano, bromista, accesible. Nadie lo veía como alguien peligroso. Y esa imagen fue clave, porque le permitió ganarse la confianza de padres, vecinos y autoridades. Cuando un joven aceptaba trabajar para él, nadie se alarmaba. Cuando alguien entraba a su casa, nadie sospechaba. Incluso cuando comenzaron a circular rumores, su reputación funcionó como escudo. Gacy sabía exactamente qué mostrar y qué ocultar. Construyó una vida pública tan sólida que la idea de que pudiera estar involucrado en algo oscuro parecía absurda. Esa fue su mayor protección. No el silencio, no el miedo, sino la confianza absoluta de quienes lo rodeaban. Mientras todos miraban al vecino ejemplar, nadie se preguntó ¿qué ocurría realmente? Cuando la puerta de su casa se cerraba. A comienzos de la década de 1970, comenzaron a desaparecer jóvenes en distintas zonas de Illinois. No ocurrió de golpe. Fueron casos aislados. Un nombre aquí, otro allá. Adolescentes y jóvenes adultos que simplemente dejaban de volver a casa. Algunos habían salido a buscar trabajo. Otros avisaron que regresarían pronto. En varios casos, nunca más se supo de ellos. Al principio, las desapariciones no parecían estar conectadas. La mayoría de las víctimas llevaba una vida independiente. No todos vivían con sus familias. Algunos tenían conflictos personales. Eso facilitó que los casos no recibieran atención inmediata. Muchas denuncias fueron tratadas como ausencias voluntarias, como jóvenes que se habían marchado por decisión propia. Mientras tanto, un patrón comenzaba a formarse lentamente. Varios de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en compañía del mismo hombre, o habían aceptado trabajar para él, o habían pasado por su casa. Pero esa coincidencia pasó desapercibida durante años. Nadie quería pensar que alguien tan visible, tan integrado en la comunidad, pudiera estar relacionado con las desapariciones. Las familias comenzaron a desesperarse. Algunas insistieron ante la policía, otras fueron ignoradas. Con el tiempo, el número de jóvenes desaparecidos creció, pero las respuestas no llegaron. Cada caso parecía aislado.
Cada familia, sola. Y mientras las preguntas se acumulaban, el responsable seguía viviendo con normalidad. Nadie imaginaba que las respuestas no estaban lejos, sino concentradas en un solo lugar. A medida que las desapariciones continuaban, comenzaron a surgir señales que no podían ignorarse. Varias familias señalaron el mismo nombre una y otra vez: John Wayne Gacy. En al menos una ocasión, la policía llegó a interrogarlo directamente. Un joven había desaparecido tras ser visto por última vez con él. Gacy negó cualquier responsabilidad. Ofreció explicaciones tranquilas. Se mostró cooperativo y volvió a su vida normal. A pesar de las sospechas, no fue detenido. Tampoco se realizó una investigación exhaustiva en ese momento. Parte del problema fue su imagen pública. Gacy no encajaba en el perfil que la policía esperaba encontrar. No era un desconocido. No era un marginado. No vivía aislado. Era un hombre con contactos, con presencia en eventos comunitarios, con una reputación construida durante años. Además, muchas de las víctimas eran jóvenes con vidas inestables. Algunos habían abandonado sus hogares. Otros no tenían denuncias inmediatas. Eso facilitó que los casos se trataran con menor urgencia. Hubo denuncias que se perdieron, informes que no se conectaron, testimonios que no se tomaron en serio. Cada error permitió que el tiempo pasara. Y cada día que pasaba, el responsable seguía libre. Años después, muchos investigadores reconocerían lo mismo: que el caso no avanzó. No por falta de señales, sino porque nadie quiso creer lo que esas señales indicaban. El peligro estaba frente a todos, pero nadie estaba preparado para aceptar quién era realmente. Con el paso de los años, las sospechas alrededor de John Wayne Gacy dejaron de ser simples rumores aislados. No fue una sola prueba. Fue una acumulación de señales que, juntas, ya no podían ignorarse. Vecinos comenzaron a notar algo extraño en su vivienda. Un olor persistente que aparecía y desaparecía. Un olor que no coincidía con una casa común. Gacy, como siempre, tenía una explicación preparada. Habló de problemas en las tuberías, de humedad, de animales muertos bajo la casa. Y, una vez más, muchos decidieron creerle. Pero en 1978, la desaparición de un joven marcó un punto de inflexión definitivo. Testigos confirmaron que había sido visto por última vez en compañía de Gacy. Esta vez, la policía no pudo ignorarlo. Se inició una vigilancia constante. Agentes siguieron sus movimientos durante días. Registraron horarios. Anotaron desplazamientos. Observaron cada entrada y cada salida de su casa. Durante ese periodo, comenzaron a surgir comportamientos cada vez más inquietantes. Gacy realizaba movimientos nocturnos frecuentes. Transportaba objetos sin explicación clara. Visitaba zonas aisladas sin motivo aparente. Y, al mismo tiempo, seguía mostrando una fachada pública de absoluta normalidad. La contradicción se volvió insostenible. Finalmente, las autoridades obtuvieron una orden para registrar su vivienda. Lo que encontraron allí cambió por completo la dimensión del caso. Bajo la casa, en el espacio reducido del sótano, los investigadores hallaron evidencias claras de que el lugar había sido utilizado durante años para ocultar crímenes. Cada nuevo hallazgo reforzaba una verdad inquietante. No se trataba de un solo acto. No se trataba de un error aislado. Era un patrón prolongado en el tiempo. Un sistema. Una rutina criminal que había pasado inadvertida frente a los ojos de todos. La magnitud del descubrimiento superó cualquier expectativa inicial. A medida que avanzaba el registro, quedaba claro que el número de víctimas era mucho mayor de lo que se había imaginado. El horror no estaba en un lugar oculto o remoto. Estaba concentrado en una casa común, en una calle residencial, rodeada de vecinos que jamás sospecharon lo que realmente ocurría tras esas paredes. A partir de ese momento, ya no se trataba de conjeturas, ya no se trataba de rumores. La historia que durante años nadie quiso creer, comenzaba a confirmarse. Y lo que aún quedaba por descubrir, prometía ser mucho más perturbador de lo que cualquiera estaba preparado para aceptar. Tras el descubrimiento en la vivienda, la investigación entró en una fase completamente distinta. Por primera vez, las autoridades ya no trabajaban con sospechas ni denuncias aisladas. Ahora tenían pruebas concretas, evidencias físicas
y un patrón criminal que se remontaba a años atrás. La imagen pública de John Wayne Gacy comenzó a derrumbarse rápidamente. El empresario respetado, el vecino confiable, el voluntario comunitario. Esa fachada empezó a desmoronarse frente a los investigadores. Gacy fue interrogado en repetidas ocasiones durante los días siguientes. Al principio, mantuvo una actitud controlada. Respondía con calma. Negaba cualquier responsabilidad directa. Ofrecía versiones vagas y, en ocasiones, contradictorias. Intentaba explicar los hallazgos como hechos aislados. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, su comportamiento comenzó a cambiar. La seguridad con la que había hablado durante años empezó a desaparecer. Las respuestas se volvieron confusas. Los silencios más frecuentes. La presión era constante. Investigadores revisaron nuevamente antiguos reportes de personas desaparecidas. Nombres que habían sido archivados. Casos que nunca se conectaron entre sí. Ahora, todo comenzaba a encajar. Cada nueva revisión apuntaba al mismo lugar, a la misma casa, al mismo nombre. Finalmente, con el peso de la evidencia acumulada, las autoridades tomaron una decisión inevitable. John Wayne Gacy fue arrestado. La noticia recorrió la comunidad con rapidez. Vecinos, conocidos y colaboradores quedaron en estado de incredulidad. El hombre al que habían confiado trabajos, amistades y responsabilidades, ahora estaba bajo custodia policial. A partir de ese momento, el caso dejó de tratarse de desapariciones inconexas. Se transformó oficialmente en una investigación por asesinato múltiple. Sin embargo, incluso tras el arresto, los investigadores sabían que la historia estaba lejos de terminar. El alcance real de los crímenes aún no había sido completamente revelado, y lo que saldría a la luz en los meses siguientes confirmaría algo aún más perturbador: que el horror no había sido ocasional, había sido sistemático, y había permanecido oculto, a plena vista, durante años. El juicio de John Wayne Gacy se convirtió en uno de los procesos judiciales más impactantes en la historia criminal de Estados Unidos. A medida que avanzaban las audiencias, la verdadera magnitud de los crímenes comenzó a quedar al descubierto. Lo que inicialmente parecía un caso grave, se reveló como una cadena de asesinatos cometidos a lo largo de varios años. Cada nueva prueba ampliaba el alcance del horror. Durante el juicio, Gacy intentó explicar sus acciones. Alegó problemas psicológicos. Buscó minimizar su responsabilidad. Intentó presentarse como alguien que había perdido el control. Sin embargo, la evidencia presentada por la fiscalía era abrumadora. Testimonios consistentes, registros detallados y un patrón de comportamiento que no dejaba lugar a dudas. El jurado lo declaró culpable de múltiples asesinatos. La sentencia fue contundente. John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a la pena de muerte. Años más tarde, la condena fue ejecutada. Pero el final judicial del caso no significó el final de su impacto. Las familias de las víctimas tuvieron que enfrentarse a una verdad devastadora: que durante años, el responsable había vivido con total normalidad, integrado en la comunidad, protegido por la confianza de quienes lo rodeaban. El caso dejó al descubierto fallos profundos, denuncias ignoradas, sospechas minimizadas, advertencias que no fueron escuchadas. Con el paso del tiempo, John Wayne Gacy se convirtió en un símbolo inquietante, no solo de la violencia extrema, sino de la facilidad con la que el horror puede ocultarse detrás de una apariencia respetable. Su historia dejó una lección incómoda: que el peligro no siempre viene de lo desconocido. A veces, vive al lado, saluda cada mañana, y nadie se pregunta ¿qué ocurre realmente cuando se cierran las puertas? Esta no es solo la historia de un asesino en serie, es la historia de cómo una comunidad entera y un sistema completo tardaron demasiado en aceptar lo que siempre estuvo frente a ellos.